Bueno, buenas tardes, estimados socios. En los próximos minutos vamos a tener la socialización sobre lo que es las líneas de crédito Reactívate Ecuador, de la mano del equipo de Sinergia. Tenemos la participación de Jorge Sandoval, quien va a ser el responsable de entregarles todos los detalles sobre estos créditos. Les voy a pedir, por favor, que silencien sus micrófonos. Al final de la socialización podremos abrir un espacio de preguntas y quienes quieran, pues, levantan la mano y les damos paso para que intervengan, o a su vez pueden escribir sus preguntas en el chat para que de todas maneras sean revisadas y respondidas. Tenemos también la participación de Marcelo Larrea, el director ejecutivo de la Cámara. Con él vamos a iniciar este espacio de socialización. Está dirigido sobre todo para los sectores productivos de la construcción y textil. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes con todos y cada uno de los socios de la CAPEIPI que nos honran con su presencia en este webinar. Convocado fundamentalmente para poner a disposición de ustedes las líneas de crédito que se ha logrado abrir con Banco del Pacífico, con el propósito de fortalecer la resiliencia de las distintas empresas, de proteger el empleo, de proteger la estructura productiva de cada una de las empresas y de proteger la economía del país. En realidad, cuando empezó la cuarentena, el 17 de marzo, el presidente de la Cámara, Gustavo Ruiz, dirigió una carta al presidente Lenín Moreno, planteándole alrededor de 24 políticas públicas necesarísimas para poder proteger la actividad económica del país y el empleo, la necesidad de una reducción significativa de las tasas de interés. Durante décadas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, han sido castigadas con tasas de interés excesivamente altas. Y un resultado de esta campaña y de este trabajo no solamente fue la carta, sino un trabajo continuo y permanente sobre el tema, ha permitido que se cree este fondo Reactívate Ecuador con alrededor de 1.150 millones de dólares, de los cuales 500 millones están disponibles especialmente para las pymes y las microempresas, con tasas de interés del 5% a 3 años plazo con 6 meses de gracia. Es un paso hacia adelante, naturalmente esperamos que podamos impulsar nuevos pasos hacia adelante y generar mejores condiciones para la consolidación financiera de las pymes, pero este sin duda es un paso adelante muy importante. Son las tasas de interés más bajas que se han registrado en todo el periodo de la dolarización y sin duda tal vez en los últimos 50 años del sistema financiero ecuatoriano, señalando claro que hay una distancia entre lo que son las tasas de interés en sucres, antes de la debacle monetaria a inicios de la década del 80 se situaban entre el 8, 10, 12%, y que luego en el periodo de crisis monetaria del sucre se llegaron a disparar a varios cientos por ciento, y lo que son las tasas de interés en dólares, que son tasas de interés en un medio de pago internacional en divisas y que por lo tanto deben regularse con normas distintas a las de una moneda nacional. Las tasas de interés en dólares en la economía mundial y en general en divisas van del 0 al 3, 4%, cuando mucho al 6%, y es insólito que el Ecuador haya trabajado 20 años con dólares y con tasas de interés excesivamente altas, que le han impedido al aparato productivo ecuatoriano beneficiarse de tasas de interés bajas. Por primera vez se ha dado un paso importante en este sentido. El Banco del Pacífico ha tenido la determinación positiva de asumir esta propuesta y las líneas están abiertas en el Banco del Pacífico. La Cámara como tal ha establecido una conexión directa con el banco para darle la mayor celeridad, la mayor flexibilidad en el debate de los problemas que puedan existir en las solicitudes de crédito de los socios de la CAPEIPI, de manera que podamos resolver todo lo que legal y objetivamente sea sujeto de resolución para que estos recursos puedan dirigirse a fortalecer a las empresas de la CAPEIPI. El año pasado, cuando creamos el ecosistema de crédito con Ban Ecuador, la Cámara tomó la decisión de establecer una asesoría externa para que las empresas de la CAPEIPI puedan contar
con asistencia técnica necesaria. La empresa no necesariamente domina los elementos bancarios, financieros, técnicos. En consecuencia, detectamos con las autoridades de Ban Ecuador que había una infinidad de pequeños problemas que obstruían los flujos de crédito. Habían errores, por ejemplo, en los flujos de fondos que que habitualmente se cometen. Cuando la empresa corrige, aunque haya sido un error, el banco puede pensar que no es un error, sino que es simplemente una manipulación de cifras, y esto obstaculiza los trámites para la concesión de créditos, o se presentan incompletas las informaciones, o las empresas piden más de lo que pueden o menos de lo que pueden. En fin, detalles de esta naturaleza que requieren de asesoría técnica para que las solicitudes de crédito puedan marchar sobre rieles y los recursos puedan llegar pronto y oportunamente a las empresas. Por eso se estableció esta alianza con Sinergia, que ha venido trabajando con nosotros desde entonces y que se hace extensiva ahora a las operaciones que se pueden poner en marcha con Banco del Pacífico. Señalados estos elementos, lo que les queremos decir es que esta insólita cuarentena que hemos sufrido, esta pandemia, no debe intimidarnos, no nos debemos dejar vencer, no debemos rendirnos ante el miedo que se ha pretendido institucionalizar en el mundo y en el país, que tenemos que pasar el bache de estos 70, 80 días, casi 3 meses de parálisis productiva, y que uno de los instrumentos, pero solo uno de los instrumentos, por importante que sea, es precisamente la disposición de recursos monetarios. Este esfuerzo por que la CAPEPI tenga acceso a estas líneas de crédito y se generen estas líneas de crédito es fundamentalmente para fortalecer el aparato productivo ecuatoriano, fortalecer el empleo. Por eso, entre las normas de la línea de crédito claramente se establece como primera causal para la concesión del crédito el pago de la nómina, la estabilidad de los trabajadores, y esto no por ninguna otra circunstancia, sino porque estamos en una crisis humanitaria. Y la mejor forma de protegernos todos es disminuyendo los índices de movilidad y de mortalidad. Y la mejor forma de hacerlo es garantizando la estabilidad de la mayor parte de la población. En segundo lugar, porque ese es el mecanismo para no desestructurar los procesos de constitución de las unidades productivas que muchas veces, ustedes lo conocen muy bien, llevan no días, sino años, lustros o décadas. En tercer lugar, porque solo a través de este mecanismo podemos mantener la demanda interna y el consumo, que es el eje que garantiza la eficacia de la producción y el desarrollo de la actividad productiva. Y porque de esta manera vamos a contribuir a disminuir los daños ocasionados por la pandemia en la economía y en la sociedad ecuatoriana. Quiero agradecerles por su presencia en este webinar. Jorge Sandoval va a darles toda la información del caso y las explicaciones del caso. En la Cámara estamos siempre atentos a cualquier inquietud que ustedes pudiesen tener, listos para atenderla y para apoyarles en la consolidación y el fortalecimiento de sus empresas. Les envío un gran saludo y termino mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director ejecutivo y sin más preámbulo, avanzamos con la presentación de Jorge Sandoval del equipo de Sinergia. Igual está habilitado para su presentación. Gracias, Evelyn. Gracias, Marcelo. Buenas tardes con todos. Voy a compartir en la pantalla la presentación que hemos preparado para una más fácil y visual comprensión de esta línea de crédito creada por el Gobierno Nacional para apoyar a las pequeñas, a las micros, pequeñas y medianas empresas a través de esta línea de crédito. Un ratito, por favor, hasta que se abra bien la presentación.
algo pasó. No se abre la pantalla completa. Si no se abre en pocos momentos, pues lo hacemos con la pantalla semi completa. La idea es llegar con la información. No sé qué pasó. Tal vez me dicen que ahí. Ahí, sino que quiero abrirle pantalla completa. Voy a hacer el último intento. Si no, seguimos con esa forma de presentación. Lo que pasa es que está en la última diapositiva, parece. Por eso no se... No, ya está, ya le puse inicial. ¿Eh? Ya, entonces seguimos con la pantalla semi completa. Creo que por viernes ya no quiere trabajar la presentación. Ya no sale ni la semi completa. Ok, entonces vamos con esta. Yo creo que sí, todos lo pueden visualizar muy bien, ¿no? Bueno, en definitiva, ustedes a través de distintos medios de comunicación ha sido un programa que ha sido muy difundido a través de todos los canales de difusión. Más o menos ya lo conocen, aquí la vamos a explicar con mayor grado de detalle, con la finalidad de que ustedes vayan viendo la aplicación que pueden tener a esta línea dependiendo del giro del negocio, dependiendo de la actividad y lógicamente de las necesidades que se tiene que justamente cubrir con esta línea de crédito. Entonces es el programa Reactívate Ecuador, que lo está manejando directamente el Banco del Pacífico. Las características de este producto: está dirigido a clientes del Banco del Pacífico y personas naturales y jurídicas que no sean clientes del Banco del Pacífico, es decir, está abierto para todos los segmentos. El crédito va desde $500 hasta $500,000, con una diferenciación de acuerdo al volumen de ventas, que ya lo vamos a ver, y la tasa de interés en todos los casos es del 5% y no es reajustable, es una tasa de interés fija, ¿no? ¿Cuáles son los montos de financiamiento para las microempresas que tienen ventas de hasta $100,000 al año? Se puede optar por créditos de hasta $30,000. Para pequeñas empresas que tienen ventas hasta $1 millón al año, se puede optar por créditos de hasta $300,000. Y medianas empresas tipo A, ¿no es cierto?, con ventas de hasta $2 millones al año, se podría optar por créditos hasta $500,000. En alguna de las presentaciones donde que estuvo justamente gerente de Banco del Pacífico, Efraín Vieira, estuvo ministro de Finanzas
el señor Martínez, y estuvo Andrés López. Ahí mencionaron de que también se va a ampliar esta línea de crédito para las empresas, para las medianas empresas tipo B, es decir, aquellas empresas que venden hasta 5 millones de dólares, y estimo que el valor del crédito se duplicará hasta 1 millón de dólares en lo que es capital de trabajo. He creído conveniente también dar a conocer cómo es la clasificación de las empresas de acuerdo a los volúmenes de venta. Normalmente se toma en cuenta dos variables, las ventas y el personal ocupado. En este caso, las autoridades han creído conveniente solamente tomar en cuenta el volumen de ventas anuales. Entonces, para microempresas es hasta $100,000. La pequeña empresa va de $100,000 uno a $1 millón. La mediana empresa tipo A de $1,000,000 a $2 millones. Hasta ahí estaría vigente esta línea de crédito, tal como se ha publicitado. Lo que se pretende es incorporar la mediana empresa tipo B con ventas de 2 millones hasta, mejor dicho, hasta $5 millones en ventas. Y queda fuera la grande empresa que vende de 5 millones en adelante. ¿Cuáles son las condiciones y los términos de financiamiento? El destino del crédito es específico, es financiar las necesidades de capital de trabajo. No es para comprar activos fijos, ni para refinanciar deudas existentes, es exclusivamente para capital de trabajo. Y entre otros ítems que cubre es, lógicamente, el pago de nómina, cubrir 6 meses de pago de nómina, los costos operativos importantes para la operatividad de la empresa, también de 6 meses, las obligaciones vencidas con proveedores, ¿no? Y las obligaciones por vencerse hasta el 31 de diciembre del 2020, todo referido a capital de trabajo, todo referido a materias primas, a todo lo que es compromisos con proveedores, ¿no? Proveedores de materias primas, de insumos, etc. Y adicionalmente puede también cubrir las deudas que mantienen las personas naturales y jurídicas, ¿no es cierto?, con el SRI y con el Seguro Social. Es decir, no es un requisito estar al día en esas entidades públicas. Esas obligaciones también pueden ser objeto del financiamiento a través de esta línea de capital de trabajo. El plazo va desde 12 meses hasta 36 meses, ¿no? Eso va a depender de las necesidades de la empresa, pero el plazo máximo es hasta 36 meses. Y el periodo de gracia que se incluye en estos 3 años, en estos 36 meses, es opcional. Puede ser, digamos, es hasta 6 meses y puede ser gracia absoluta, donde que no se paga durante esos 6 meses ni capital ni intereses, ¿no? O puede ser gracia parcial, donde que no se paga solamente el capital, pero sí se pagan los intereses. ¿Cuáles son los términos adicionales referidos a financiamiento, garantía y forma de pago? Para clientes del Banco del Pacífico, ellos, como ya tienen, ¿no es cierto?, garantías constituidas a favor del banco por otras operaciones, entonces si la garantía soporta un nuevo endeudamiento, pues se puede aplicar esta línea de crédito y con la garantía que ya está constituida a favor del banco. Es decir, los clientes del Banco del Pacífico no tienen que hacer el avalúo, no tienen que constituir las garantías porque ya está eso regularizado en el banco. Para los clientes que no son del Banco del Pacífico, la primera opción, ¿no es cierto?, para respaldar el crédito, la primera opción, y el banco va a hacer, lógicamente, una revisión rigurosa de que los clientes que tengan garantías reales, es decir, hipotecas, bienes inmuebles, o prendas, bienes muebles, maquinaria, equipo, ¿no es cierto?, puedan tener la posibilidad de garantizar el crédito. Solo si no tienen garantías reales,
los socios, en definitiva, de CAPEIPI, o las personas naturales y jurídicas, ¿no es cierto?, pueden optar por solicitar la cobertura del Fondo Nacional de Garantías. Este Fondo Nacional de Garantías es administrado por la CFN y puede otorgar una cobertura de hasta el 80% del valor del crédito. El 20% restante lo asume el Banco del Pacífico a riesgo limpio, ¿no? Es decir, para las personas naturales y jurídicas que no tienen garantías reales, hay esta opción de aplicar al Fondo Nacional de Garantías. Con eso se cubre el 100% del financiamiento. Aquí, la solicitud de crédito, uno ve cuál es el valor que necesita y ese valor lo financian el 100%, no le financian ni el 90%, ni el 80%, ni el 70%, como normalmente ha pasado con otras líneas. Aquí le financian el 100%. La frecuencia de pago o forma de pago es mensual, pero lógicamente todo va a depender del tipo de actividad de que se esté analizando. Entonces, cuando son actividades que tienen un retorno cíclico, los pagos pueden ser trimestrales o semestrales. Entonces, hay esa apertura para que la forma de pago pueda ser dependiendo del giro del negocio. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al crédito? En realidad esta línea no tiene mayor complicación en cuanto a requisitos y en cuanto a requisitos básicamente, ¿no? Es muy puntual y lo mismo ya para el plan de negocios y el flujo de caja, ya lo vamos a ver en detalle, también tiene que ser muy puntual, pero que tiene que ser, se puede decir, muy bien sustentado la información con la finalidad de que el analista que le toque analizar, pues, ¿no es cierto?, la solicitud de crédito, tenga todos los elementos y no entremos en ese va y ven, ¿no es cierto?, que normalmente pasa cuando no tienen toda la información y hay que dar información adicional, hay que complementar información. Entonces, tiene que estar bien estructurado el plan de negocios y las proyecciones financieras. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para acceder al crédito? Es el buen funcionamiento del negocio antes del COVID-19, ¿no? Para lo cual, Banco del Pacífico evalúa la información con corte al 31 de diciembre del 2019. ¿Qué es lo que pide? Es la declaración del impuesto a la renta al año 2019 y también los estados financieros firmados por el gerente general y el contador o contadora. ¿Okay? También se tiene que evidenciar, ¿no es cierto?, que el COVID-19 ha afectado de una u otra forma a las ventas de la empresa. Eso es otro de los requisitos, lógicamente la afectación, que básicamente más del 90% han sido afectados, entonces eso es un asunto que va de cajón. También hay que presentar el reporte del Buró de Crédito con corte a febrero del 2020 y no tener vencimientos, no tener moras mayor a 30 días. ¿Okay? Este reporte del Buró de Crédito será parte de la evaluación crediticia. Adicionalmente, y luego de que se apruebe la operación, ¿no es cierto?, previo a la suscripción del contrato de préstamo y luego del contrato de préstamo, a recibir los recursos, el cliente debe entregar una carta de compromiso en la cual se compromete a utilizar los fondos recibidos bajo esta línea, Reactívate Ecuador, para los rubros establecidos en el destino del capital de trabajo. Es decir, como lo habíamos visto en la lámina anterior, si nosotros decimos que esta línea de capital de trabajo puede ser utilizada para todos estos, este destino, pues tiene que ser utilizada para ese destino.
básicamente es este, ¿no? El destino del capital de trabajo, cubrir los 6 meses de pago de nómina, los costos operativos, las obligaciones vencidas con proveedores, las vencidas y las por vencerse, y lógicamente también las deudas que se mantienen con entidades públicas. Entonces, la carta de compromiso tiene que ser cumplida a cabalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si Banco del Pacífico hace una supervisión y detecta que ha sido utilizada para otra finalidad, simplemente se declara de plazo vencido y tiene que pagar ese mismo, digamos, inmediatamente tiene que pagar la totalidad de la deuda. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el destino que se le da a estos recursos, ¿no? Es una tasa excelente, como lo ha mencionado Marcelo, y como en realidad es una tasa que nunca hemos tenido en el país. Hay que aprovecharla, pero hay que aprovecharla para darle un adecuado uso con la finalidad de a poquito ir reactivándonos como país en todos los sectores, en el sector productivo, en el sector comercial y en el sector de servicios, y en los sectores de servicios. ¿Cuáles son los requisitos para persona natural? Todos los que asoman en la pantalla, que son 9 requisitos: la cédula del deudor y cónyuge, copia del RUC o RICE, ¿no es cierto? Copia de una planilla de un servicio básico del último mes, lo que les había dicho, la declaración del impuesto a la renta del 2019, los IVAs, ¿no es cierto? Y el RICE, según corresponda, ¿no? La antigüedad del negocio tiene que ser mínimo de 2 años y se debe presentar el flujo de caja proyectado por el plazo del crédito que se va a solicitar y el plan de negocios. Los requisitos para persona jurídica son básicamente los mismos. Es una copia del RUC, es la cédula del representante legal, la declaración del impuesto a la renta del 2019, las declaraciones del IVA del último trimestre del 2019, los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 con las firmas de responsabilidad, tanto del gerente general o representante legal y del contador o contadora. El flujo de caja proyectado por el plazo del crédito, el plan de negocio. Y lógicamente recalcan que la antigüedad del negocio tiene que ser de por lo menos 2 años. Básicamente hasta ahí son las exigencias de Banco del Pacífico, ¿no es cierto? Los requisitos para persona jurídica. Luego, ¿cuáles son las consideraciones para estructurar el plan de negocios? Entonces ahí tiene algunos capítulos, y entre los más importantes o los más importantes es el resumen de la actividad, que hay que hacer básicamente un resumen ejecutivo de la parte del mercado de la actividad, donde que se detalla qué tipos de productos o servicios se ofrece al público, cuál es el precio de cada uno de estos productos o servicios, cuáles son los clientes que han venido consumiendo este tipo de productos o servicios, cuáles son los proveedores con los que se trabaja y cuáles son los competidores. Entonces ahí hay que ser muy, muy específico y muy concreto y dar todos los elementos como para que ellos, el momento de realizar el análisis, estén con la confianza de que están trabajando con una empresa que justamente tiene por lo menos 2 años, es decir, ya se está consolidando en el mercado, ¿no es cierto? Otro de los puntos importantes es determinar el grado de afectación por el COVID-19. Entonces ahí hubo disminución del personal. ¿Por qué hubo una disminución del personal? ¿Y cuál va a ser el requerimiento de capital de trabajo, ¿no? Adicionalmente hay que detallar cuáles son las oportunidades del nuevo negocio. Lo tratan como un nuevo negocio, que es una reactivación más que un nuevo negocio. ¿Cuáles van a ser las estrategias comerciales y de ventas, especialmente usando todo lo que es difusión virtual, ¿no es cierto? El flujo de caja proyectado tiene que sustentar las ventas, tiene que sustentar los cobros y cuáles son las nuevas estrategias de control de costos y gastos. Es decir, tiene que ir bien sustentadito, incluso si es que es necesario valerse de cuadros adicionales para explicar el por qué se está
produciendo una disminución lógica por la afectación del COVID en el 2019, pero como es un flujo de caja mensual, hay que tratarlo mensualmente para el año 2020 como año base de proyección. Para el año 2021, 22 y 23, pues ahí solamente se considera el porcentaje de incremento, que no puede ser tampoco un porcentaje lanzado al aire, sino tiene que tener un sustento bastante adecuado, ¿no? Y adicionalmente, pues hay que mencionar los aspectos ambientales y de bioseguridad que se implementarán para que el negocio funcione sin mayor riesgo, especialmente, lógicamente, para todas las personas que están trabajando en la empresa, en la actividad, y lógicamente también para los consumidores, cuáles van a ser los protocolos y planes de continuidad y las conclusiones adicionales. Nosotros, como Sinergia, entramos en un proceso de asesoría en el que básicamente, por norma, todas las solicitudes o todos los socios de CAPEIPI que estén interesados en aplicar, nosotros les hacemos una precalificación solicitándoles información preliminar básica, ¿no? Esta precalificación no tiene ningún costo y lo que les pedimos es la declaración del impuesto a la renta del 2019, copia del RUJ y el reporte del Buró de Crédito con corte al mes de febrero del 2020. Eso nos permite a nosotros ver y determinar que el socio CAPEIPI puede optar por esta línea de crédito con todas las posibilidades de éxito de que sea aprobado, especialmente cuando analizamos las cuentas de la declaración del impuesto a la renta, donde que se analiza, lógicamente, los activos, los pasivos, el patrimonio, ¿no es cierto? Todos los indicadores que eso me genera, índice de solvencia, de liquidez, estructura financiera principalmente, donde que básicamente en prácticamente todas las entidades públicas y privadas se fijan mucho en que el valor de la deuda, ¿no es cierto?, que va a afectar mi patrimonio, el patrimonio, una vez concretada el financiamiento, no tenga un indicador menor al 20%. En otras entidades es del 30%. En Banco del Pacífico no tiene que ser menor al 20%. Entonces, entre otros indicadores, este es el más importante y eso es lo que nosotros, como Sinergia, como entidad asesora, como equipo asesor, vemos que se cumplan esas condiciones. Si es que hay alguna observación, nosotros tenemos que decirlo y tenemos que generar recomendaciones para que a corto plazo pues, podamos sustentar de mejor manera y presentar una realidad financiera más consolidada para análisis del banco. Hacemos, como les decía, el análisis financiero preliminar. Una vez hecho el análisis financiero preliminar y viendo que las condiciones del sujeto de crédito, persona natural o jurídica, son las adecuadas, entonces hay que definir el valor del crédito y las garantías. Eso es muy importante, ¿no es cierto?, para justamente ver las garantías si son necesarias, garantías reales, o si se aplica al Fondo Nacional de Garantías. Y el valor de crédito tiene que ser no hasta el límite que me permite mi calificación como empresa, sea micro, mediana o pequeña, sino tiene que ver con este indicador de patrimonio o entre otros indicadores, como les indicaba, frente a los activos totales. Posterior a esa situación, el socio CAPEIPI coordina con el departamento correspondiente de la CAPEIPI para la suscripción del contrato de servicios profesionales. ¿Ya? A la par, Sinergia hace un requerimiento de requisitos de información y de la recepción de esos requisitos y documentación e información se da una recepción de la documentación, es decir, con fecha tal me ha entregado absolutamente todo y a partir de esa fecha nosotros tenemos un tiempo específico para estructurar la propuesta.
¿no es cierto?, la estructuración del expediente del crédito. ¿En qué consiste esto? En el expediente están todos los requisitos, toda la documentación de sustento, el plan de negocios y la corrida financiera, que en definitiva es el flujo de caja. Una vez que tenemos listo el expediente, hacemos una presentación al socio para indicarle cómo va a ir la propuesta. ¿No es cierto? Él tiene que estar en pleno conocimiento en qué condiciones estamos solicitando el crédito. Y en esa presentación hacemos cualquier ajuste, ¿no es cierto?, el ajuste que sea necesario, con la finalidad de que el cliente, de que el socio CAPEPI esté confortable con lo que va a solicitar, ¿ya? Una vez que nos da el ok, se hace un ingreso, se hace el ingreso vía web al Banco del Pacífico de la solicitud de crédito. Y tanto la CAPEPI como nosotros, como equipo asesor, hacemos un acompañamiento y un seguimiento, ¿no es cierto?, hasta que el crédito se apruebe. Lógicamente que luego de eso también asesoramos en el tema de constitución de garantías, si es que es del caso, en el tema de, sí, básicamente es en la constitución de garantías, porque el desembolso, pues ya una vez constituidas las garantías, firmado el contrato de préstamo, el desembolso se hace inmediatamente. Y posteriormente, Sinergia hace la supervisión, ¿no es cierto?, para que ningún socio de CAPEPI tenga ninguna, digamos, señal de alarma de que los recursos que fueron recibidos se destinen a otro fin. La idea es recibir los recursos, destinarlo de acuerdo a lo que estaba planificado y cumplir y honrar las obligaciones de manera adecuada. Entonces, ese sería el procedimiento de nuestra asesoría. Y me permito dar a conocer el equipo consultor básico, donde que pueden llamar a cualquiera de las tres personas. Quien les habla, Jorge Sandoval, pues ahí está mi teléfono, está la ingeniera Elisa Salgado y está el economista Consuelo Galarza. Todos tenemos una experiencia de trabajo en entidades públicas y privadas. Conocemos muy de cerca cuáles son los requerimientos. Y en esta empresa estamos más de 10 años en el mercado, donde que hemos podido canalizar ingentes cantidades de recursos para justamente crear empleo, mantener empleo, crear nuevas iniciativas empresariales, fortalecer las existentes y realizar todo tipo de estudios, ¿no es cierto?, que pueden ser específicos para un determinado sector, o pueden ser a nivel nacional inclusive. Entonces, a las órdenes, esta es mi presentación. Les agradezco mucho por su atención y enseguida Evelyn nos organizará para entrar en la fase de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Por favor, aquellos que quieran intervenir, levantan la mano y abrimos el micrófono. Mientras tanto, tengo aquí una pregunta en el chat. Dice, Patricia Heredia nos consulta en qué tiempo está dando respuesta el banco. Ya. Yo creo que debemos dividir en dos. Cuando son clientes de Banco del Pacífico, que sí hay algunos socios de la CAPEPI que son clientes de Banco del Pacífico, eso facilita porque ya están constituidas garantías. Entonces eso puede ser de una vez ingresada la solicitud de crédito, la atención puede ser en un par de semanas. Ellos lo han ofrecido en 10 días, que básicamente más o menos viene a ser 10 días laborables, que viene a ser un par de semanas, ¿no? Cuando no son clientes del Banco del Pacífico, entonces tenemos que sumar el tiempo en realizar el avalúo, en elevarlo eso a escritura pública, en registrarlo en el registro de la propiedad o mercantil, dependiendo de la garantía, y enseguida pues firmar el contrato de préstamo y recibir el desembolso. Yo creo que añadiríamos ahí en realidad, hay formas de acortar el tiempo, ¿no? Eso más luego ya lo voy a detallar, es adelantar el avalúo. Es decir, no esperar a que me aprueben el crédito. Lógicamente eso es a riesgo del socio CAPEPI, pero ya adelantar
el avalúo con la finalidad de que me aprueban la operación, presento el informe del avalúo y enseguida constituyo las garantías. Es decir, en una semana ya lo puedo constituir las garantías. Entonces, estamos hablando de 2 semanas a 3 semanas y hasta un mes en realidad. Dado igualmente, las condiciones son súper claras y precisas justamente para tratarlos como una fábrica de aprobación y de proyectos en el Banco del Pacífico, ¿no? Ustedes conocen que hasta el momento hay más de 9,000 solicitudes, entonces ni por más cantidad de analistas que haya, pues no van a alcanzar a cumplir con los tiempos estimados. Entonces, por eso los requerimientos de información son precisos. Cuando nosotros pedimos excepción de A o B ítem o A o B requerimiento, entonces ahí se complican las cosas. Tenemos que regirnos a lo que nos dice y ahí podemos lograr que nos aprueben de manera rápida. Lógicamente, las autoridades de CAPEPI tienen un acercamiento muy importante con los personeros del Banco del Pacífico, con la finalidad de que no nos decepcionen absolutamente nada, pero sí nos atiendan rápidamente, ¿no es cierto? Es decir, nos hagan nomás la evaluación que tengan que hacernos, nos revisen todo lo que tengan que revisarnos, pero nos den un trato preferencial con relación al tiempo de aprobación. Gracias, Jorge. Patricia igual nos consulta si es que el flujo va desde el 1 de enero o desde junio de este año. 1 de enero del 2020 o desde junio del 2020. Ya, va todo este año, mes a mes, va desde enero a diciembre. El flujo tiene que ser mensualizado en el año 2020. A partir del 2021 ya se anualiza 2021, 22 y 23. Eso le puedo comentar, porque prácticamente todas las empresas vendieron en enero, vendieron en febrero y vendieron en parte de marzo. Dejaron de vender en abril, en mayo y en parte de junio. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa realidad para justamente ver cuál ha sido la afectación. Uno de los requisitos es demostrar la afectación y la afectación lo vamos a demostrar en el flujo, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser de todo el año 2020 y anualizado a partir del 2021 hasta el 2023, ese sería nuestro horizonte de plazo de crédito. Bien, también nos consultan si es que, ¿desde qué monto el banco solicita garantías? ¿Desde qué monto? No. En realidad, el monto, el valor de los créditos va desde $500 hasta los $500,000, ¿no es cierto? Y en todos los montos, el banco va a solicitar garantías primeramente reales, o hipotecas o prendas. Solo en caso de que el cliente no tenga garantías reales, entonces ahí vamos a optar por el Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías está capitalizado y puede atender a un número importante, puede otorgar la garantía, ¿no es cierto?, a un número importantísimo de operaciones, pero lógico, no es ilimitado, ¿no es cierto? Entonces, el banco tiene que hacer una selección muy, muy rigurosa. Bueno, no utilicemos la palabra rigurosa porque ahí nos vienen los temores. Simplemente un análisis, digamos, bien realizado para las empresas que necesitan aplicar al Fondo Nacional de Garantías. Perfecto. Tenemos otra consulta. ¿La maquinaria puede servir como garantía real? Así es. Maquinaria y equipo pueden servir como garantía real, como garantía prendaria. La cobertura, la maquinaria tiene una vida útil y lógicamente tiene que ser eso avalizado por un peritaje. La cobertura es del 140%. La cobertura exigida para garantías hipotecarias es del 120%. En el Fondo Nacional de Garantías es 1 a 1, ¿no es cierto? Es del 80% con el Fondo Nacional de Garantías y es del 20% a riesgo limpio del Banco del Pacífico.
Perfecto. Nos consultan respecto a si los requisitos únicamente se los entrega mediante la web. Sí, en realidad eso facilita, ¿no es cierto? Porque caso contrario, tendríamos que ir a un compás de espera interminable dada la magnitud de solicitudes que hay, si lo queremos hacer presencial. Yo creo que vale la pena y realmente la dirección, el direccionamiento y las indicaciones del Banco del Pacífico es que se lo ingrese vía web. Exactamente, vía web. Ok. ¿Quién hace la solicitud al fondo de garantías? ¿El deudor o el banco? El banco. Cuando el banco ve que un determinado persona natural o jurídica en realidad no tiene las garantías reales necesarias, entonces, dependiendo del valor del crédito, el Banco del Pacífico hace el acercamiento con la CFN, que es la entidad que administra el Fondo Nacional de Garantías, y se procesa, la CFN le otorga la garantía al cliente que corresponde. Respecto a esta pregunta, nos consultan si es que tiene costo esta garantía. Ay, perdón. En la presentación yo creo que obvié esa parte, ¿no? En la presentación el costo de la garantía va del 0.71% al 0.91%. Fluctúa. El costo anual es entre el 0.71% al 0.91%. Entonces, eso lo determina el banco en base del análisis de riesgo que efectúa, ¿no? Pero no llega al 1% el valor del Fondo Nacional de Garantía anual, ¿no? Gracias, Jorge. Tal vez alguna otra inquietud que exista. Roberto nos consulta, por ejemplo, si quiero valerme de anexos para poder validar el plan de negocios, al cargar por la web, ¿puede existir límite de capacidad para cargar archivos? Ya, hasta ahora no hemos tenido inconvenientes en cargar. Lógicamente que al complementar, por ejemplo, el flujo de caja con cuadros explicativos, la carga es mínima, adicional, digamos, ¿no? De la capacidad que tiene para absorber una solicitud de crédito, un expediente completo. Entonces, no hay, digamos, no hay problema en que se pueda juntar un cuadro explicativo para que puedan entender el flujo de caja. Si yo no le veo problema y hasta aquí no hemos tenido problema. César Muñoz pregunta, ¿se puede considerar como garantía los inventarios o la cartera? Desgraciadamente no. Antes había la posibilidad de hacerlo, pero no, este momentito son garantías reales exclusivamente y estamos hablando de garantías hipotecarias o prendarias e incluso no han abierto la posibilidad para que sea una póliza de inversión. Lógicamente que eso es muy raro, ¿no? Si es que una persona tiene una póliza de inversión, a menos de que no le permiten efectivizar, ¿para qué va a contratar un crédito si tiene una póliza de inversión? Pero hay la posibilidad en otras entidades públicas financieras de que sea una póliza de inversión adicional a las garantías reales. Entonces, contestando puntualmente, no hay la posibilidad de otorgar, que sea aceptada como garantía los inventarios o la cartera del cliente. Bien, Jorge Pinto nos consulta, si un socio mayoritario no tiene garantías, pero un socio minoritario sí, ¿aplica fondo de garantía? Ya, si el socio minoritario tiene garantías, ¿no es cierto? Y esas garantías pueden ser utilizadas, pueden ser consideradas como garantías reales, pues Banco del Pacífico va a sugerir de que sean las garantías reales las que se constituyan
como garantía. Solo en última instancia, ¿no es cierto?, se va a poder aplicar al Fondo Nacional de Garantía. Solo en última instancia se va a poder aplicar. Es decir, lo que les decía, el Fondo Nacional de Garantía con estos recursos se capitalizó, pero lógicamente, ustedes conocen, estamos en un país con muchísima falta de recursos, desgraciadamente, y ahorita para poder atender a todas las personas que están aplicando, entonces van a hacer, digamos, van a analizar muy bien a quién dan el Fondo Nacional de Garantía y a quién no dan el Fondo Nacional de Garantía. Entonces, más bien tener el plan A, si es que tienen una garantía real, pues ir con esa idea y realmente si ya la empresa no tiene, la actividad no tiene, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, pues se solicita la aplicación al Fondo Nacional de Garantía. ¿Tienen alguna otra inquietud, tal vez? A lo mejor vale la pena, porque esa ha sido una consulta recurrente el día de ayer y hoy de mañana, es el valor de los honorarios, ¿no es cierto? En realidad, los socios CAPEPI, nosotros somos socios CAPEPI, ¿no es cierto? Y los socios CAPEPI firman el contrato de servicios profesionales no con nuestra empresa, con Sinergia, no, firman con la CAPEPI. Y ahí los valores, ¿no es cierto?, de $500 hasta $50,000, lógicamente no hay socios, no hemos tenido casos de socios de $500, por lo menos son desde 20,000 para arriba, pero hasta $50,000 el valor de los honorarios es de $800. De $50,000 hasta $100,000 el valor de los honorarios sube a $1,000. Y la forma de pago es del 50% a la firma del contrato y el 50% a la aprobación, hasta los $100,000. Pasado los $100,000 y hasta los $500,000, hay una tabla, CAPEPI tiene una tabla, ¿no es cierto?, que fluctúa dependiendo del valor del crédito. Pero lo interesante es la forma de pago. La forma de pago es a la firma del contrato de préstamo se paga el 20%. Al ingreso de la solicitud a satisfacción del banco se paga otro 20%, dejando el 60%, ¿no es cierto?, el 60% restante se dividen en dos cuotas, el 30% a la aprobación y el 30% al desembolso. Entonces, si bien es cierto, puede ser mayor los honorarios profesionales, pero los pagos van a ser una vez que se apruebe y una vez que reciban el desembolso las personas naturales o jurídicas. Entonces, eso me permito de una vez aclarar, ¿no es cierto?, de esta situación de honorarios. Bien, gracias, Jorge. Tal vez alguna otra inquietud. Les puse en el chat los contactos del equipo de Sinergia, encabezado por justo quien nos está acompañando en esta tarde, Jorge Sandoval. Su número de celular es 098-704-5533. Y también decirles que la grabación de esta socialización, así como la presentación que ustedes acaban de ver, será despachada por los canales oficiales para que también la tengan y la puedan revisar con mayor detenimiento. Patricia Heredia nos consulta, ¿solo aplican personas naturales obligadas a llevar contabilidad? En realidad sí, en realidad sí. No lo especifica de manera expresa Banco del Pacífico, pero para poder hacer un análisis se necesita que el sujeto de crédito tenga lleve la contabilidad en definitiva, porque a través de la declaración del impuesto a la renta, pues ahí está reflejado lo que tiene de activos, pasivos, el patrimonio y lógicamente los ingresos y egresos, ¿no? Entonces, sí es una obligatoriedad eso.
¿Alguna otra consulta? En todo caso, cualquier tema, nosotros, como les comenté algún ratito de la exposición, nosotros podemos realizar el análisis financiero preliminar sin ningún costo, lógicamente con la finalidad de ver cuál es la situación de la empresa y posteriormente, pues dependiendo de las necesidades que tengan de liquidez, pues ahí sí ya entramos en un trabajo contractual, pero inicialmente el análisis preliminar no tiene ningún costo y lo hacemos inmediatamente. Ustedes nos mandan en la mañana, en la tarde ya les estamos pasando, o máximo de un día al otro, ¿no? Entonces, para que el asunto sea muy, muy ágil. Tengo otras consultas más. Respecto a las personas naturales, y si no llevan contabilidad, dice. Claro, si nos llevan contabilidad, ¿no es cierto? No tiene el banco un parámetro de análisis para poder decidir sobre un crédito. En definitiva, personas naturales que no lleven contabilidad no tienen opción de que puedan ser consideradas en el Banco Pacífico. Eso lo tengo que decir muy, muy, muy claramente. El analista de crédito tiene que tener parámetros específicos, concretos, que le permitan recomendar una operación, pero si no tenemos una contabilidad, ¿no es cierto? Y que esté reflejada en una declaración del impuesto a la renta, no le van a considerar. También nos comentan que en la línea del banco dice también los que dicen RICE. Ya, claro, dice RICE, y ahí, cuando dice RICE, la empresa, de todas maneras, que puede decir RICE, ¿no es cierto? Y a pesar de que no, a lo mejor no está obligada a llevar contabilidad, pero hace una declaración del impuesto a la renta donde que se vea reflejado los parámetros que les indico, entonces puede ser considerado, sí puede ser considerado. Ok, Wilson Torres nos consulta si dentro de la escritura el representante legal tiene un monto de autorización menor al que se va a solicitar de préstamo. ¿Qué se debe hacer? Ya es una autorización por parte de la Junta de Accionistas para justamente autorizar la contratación de un monto mayor al que está autorizado a través de la constitución de la empresa. Entonces, a través de justo de una resolución de la Junta de Accionistas se puede solventar esta situación. Perfecto. Si es que no hay más inquietudes, entonces damos por finalizado este espacio de socialización. Repito nuevamente, los contactos del equipo de Sinergia los acabo de publicar en el chat. Adicionalmente tendrán la información en sus correos electrónicos, los que tienen registrados en la cámara, así como enviaremos la información por los grupos de WhatsApp de los sectores productivos. Agradecemos a todos su presencia y también el tiempo que nos ha dado Jorge en este espacio. Gracias a todos, un gusto. Pasen bien, cuídense.